Padre, ¿qué tal? Bueno, son tres preguntas, no sé si puedo hacerle tres preguntas. La primera es acerca de las imágenes y las oraciones que se les hacen a los santos. ¿Qué? A los santos. Bueno, porque ¿Oraciones? sí. Bueno, hay gente por ahí que anda diciendo que arrodillarse frente a las imágenes y prenderle vela es idolatría. Si podría explicar un poquito eso. Y las otras dos preguntas son, bueno, la segunda pregunta es acerca de la Edad Media. Los protestantes dicen que la Iglesia Católica prohibía la lectura de la Biblia en esa época. Y la tercera pregunta es acerca de la riqueza que se encuentra en el Vaticano. Los protestantes dicen que con todo ese dinero se podría terminar con la pobreza en el mundo. Gracias. Quédese ahí para explicarle. La primera, para que usted observe la mentira, así de fresco, de lleno. Que nosotros adoramos las imágenes porque nos arrodillamos. ¿Fue que dijo? Sí, hay muchos, bueno, los protestantes por eso. todos dicen eso y hay muchos católicos que también ya están diciendo la misma cosa. Que arrodillarnos fue lo que usted dijo. Sí, arrodillarse. Y prender vela. Arrodillarse, prender vela y rezar ¿Y al qué? santo. A rezar, a hacer oraciones. Ajá, a ver, vamos a hablar usted y yo aquí. Olvidémonos de la gente. Usted y yo. Arrodillarse es adorar las imágenes. Yo pregunto. La pregunta se la hago a usted para no hacérsela a los protestantes. Y usted me responde como, si no lo permite Dios, usted cae en silla de ruedas y le quedan 20 años de vida. En esos 20 años de vida usted no se puede arrodillar, está en silla de ruedas. ¿Usted podría adorar a Dios sin arrodillarse? Sí, puedo. Entonces, si usted puede adorar a Dios sin arrodillarse, yo puedo concluir que arrodillarse no es adorar. Porque si usted adora a Dios sin arrodillarse, entonces quiere decir que el protestante que me diga a mí que yo estoy adorando las imágenes porque me arrodillo, no sabe que eso no es adorar, que lo engañaron. ¿Cómo podríamos justificar eso con la Biblia, que arrodillarse no es adorar? Ahorita se lo muestro con la Biblia, pero primero vamos a la razón. Pregunto, ¿puede adorar a Dios sin arrodillarse? Sí. Entonces arrodillarse no es adorar. Y la Biblia no me prohíbe a mí que me arrodille, me prohíbe es, no tendrás otro Dios, adorarás solamente al Señor tu Dios. No dice, se arrodillará solamente ante el Señor tu Dios, dice, adorarás. Y arrodillarse no es adorar, porque usted adora a Dios sin arrodillarse. ¿Qué es adorar con la Biblia? Éxodo capítulo 32, versículo 4. ¿Qué es adorar? Adoraron un becerro de oro, hicieron un becerro de oro, lo adoraron. Vamos a ver qué hicieron. ¿Se le arrodillaron como el católico a la imagen simplemente? ¿O qué hicieron? ¿Por qué lo adoraron? ¿Le prendieron velas? ¿Qué fue lo que hicieron para adorarlo? ¿Qué es lo primero, la esencia de la adoración? Porque la Biblia dice, adorarás únicamente a Dios. Si prender vela, entonces aquí también está. Si prender vela fuera adorar, entonces diría la Biblia, le prenderás velas solamente a Dios. Y los protestantes no le prenden velas a Dios, entonces no lo adoran. A ver, ¿qué es adorar? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ahí viene la adoración. Aquí está la adoración. Dijeron, Israel,
estos son tus dioses. Eso se llama adorar. Creer que una cosa, un animal o una persona es Dios. ¿Adoraron el becerro? Sí. ¿Porque se le arrodillaron? No. Porque creyeron que era Dios. ¿Porque le prendieron vela? No. Porque creyeron que era Dios. Eso es adorar. Si un católico cree que la imagen es Dios, la está adorando. Adorar no es algo externo. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante? Dios es espíritu y los verdaderos adoradores, no dice adorarán al Padre arrodillados, prendiéndole velas o poniéndole flores. Adorarán al Padre en espíritu. De modo que puede ser que usted esté con la cabeza para abajo y la pata para arriba, o acostado o arrodillado, como quiera, eso no importa. La adoración es en espíritu, óiganlo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, Verdaderos, porque hay falsos. Los verdaderos, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. significa que la posición del cuerpo no importa, porque la adoración es en espíritu. Que usted esté convencido verdaderamente que eso es Dios. Eso es adorar. La segunda que usted me hace en la de... Me habló de la qué? Biblia en la Edad Media, que fue supuestamente prohibida. La Biblia, la iglesia prohibía leer la Biblia, porque estaba escrito en 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Por eso la iglesia lo prohibió. Y tenía razón. 2 de Pedro 1:20. Vamos a escuchar qué prohibía la iglesia. Dale. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso la iglesia decía, nadie puede leer las escrituras privadamente, se lee en la iglesia. Y el cura lo predica porque nadie la puede interpretar por su propia cuenta. No es que no se leía la Biblia, es que no se leía privadamente, se leía públicamente donde hubiese quien la explicara. Porque nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. ¿Qué pasa cuando se dé el permiso de que cada quien lea la Biblia por su propia cuenta? Versículo 16, primera de Pedro, 2 de Pedro, 3:16. ¿Qué pasa cuando se lee privadamente, que cada uno la puede leer? Entonces, ¿qué sucede? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Por qué la iglesia decía, no pueden leerla por su propia cuenta? Porque en ella hay cosas difíciles de entender. Mire el peligro, dale. Las cuales los indoctos, Los ignorantes, e inconstantes, los poco firmes en la fe, tuercen, como también las otras escrituras, como la demás escritura. ¿Para qué? para su propia perdición. Entonces la iglesia no quería que la gente se condenara por leer las escrituras por su propia cuenta. Se lo explico mejor. La iglesia no quería que vinieran los protestantes, que iban a leer cada uno por su propia cuenta, para su propia perdición, sacando doctrinas a su manera de interpretar la Biblia cada uno. Lo que la iglesia no quería fue lo que sucedió. Cuando llega Martín Lutero dice todo lo contrario. La iglesia prohíbe leer la Biblia, no quiere que nadie lea la Biblia por su propia cuenta. La iglesia no prohibía leer la Biblia en público, lo hacía
Ahí era donde tenía que hacerlo, donde hubiese quien guiara. Viene Martín Lutero y dice, no, eso es mentira. Cada quien puede leer la Biblia a su manera. Cayeron en el error que decía Pablo. En las cosas difíciles de entender, los ignorantes, los poco firmes de la fe, la interpretaron torcidamente para su propio daño, para su propia perdición, y ahí comenzaron las sectas. ¿Tenía razón la iglesia? Sí, tenía razón. ¿No le hicieron caso? Pues ahora sufren. Ahora sufrimos el problema de la secta. Y todavía la iglesia dice, no debe interpretarla por su propia cuenta. Léanla, pero no la interprete por su propia cuenta. Cuando lleguen a los momentos difíciles de entender, busque al sacerdote para que se la explique. ¿Y la tercera fue? Acerca de la riqueza que existe en el Vaticano. Dicen que... Me gustó, me gustó, haga la pregunta como me la hizo primero. Bueno, los protestantes, todos, los 100% de los protestantes dicen que si se vendiera toda la riqueza, todos los tesoros, los cuadros, las estatuas, todas las reliquias que están en el Vaticano y en las diferentes catedrales en todo el mundo, se podría terminar con la pobreza. Observe, hermano, algo, que ese lema no es de los protestantes. No. Eso se me parece a mí a San Juan capítulo 12 versículo 4, que ellos repiten, pero eso no es de ellos. Ellos lo repiten, pero ya alguien lo dijo. Y vamos a ver cuál fue el santo que lo dijo. Vamos a ver quién fue. Y dijo uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos. Judas Iscariote. Ay. No era el santo, era el Judas Iscariote, digo. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. El que lo iba a entregar, el traidor. ¿Qué dijo el traidor? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso es de un traidor, un Judas. Y escuche cómo Jesucristo le quita la máscara a Judas y a los protestantes. Dale. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres. No porque a los protestantes le importen los pobres. Entonces, ¿por qué lo dicen? Sino porque era ladrón. A mí se me parece mucho lo que usted me dijo, que decían los protestantes. No les importa un comino los pobres, son ladrones. Y el ladrón juzga por su condición. Entonces dice, es que el Vaticano tiene muchas riquezas. Son el reflejo de lo que tienen los pastores, que personalmente para ellos tienen su propio avión, que tienen su propia mansión, que roban a la gente con la fe y se hacen ricos mientras la gente... Entonces el ladrón juzga por su condición. Cuando usted y yo sabemos que en el Vaticano lo que hay no le pertenece al Papa. El Papa se muere o el Papa, como hizo Benedicto, se hace a un lado y no se lleva nada. No es propio del Papa. Mientras que lo que tienen los pastores evangélicos, eso es propio de ellos. El Papa no puede vender el Vaticano porque eso es, ¿saben cómo se llama? Patrimonio universal. No puede venderlo. Eso no le pertenece a él. Él no puede disponer de eso. ¿Sabe por qué le interesa a los protestantes que el Vaticano venda todas esas esculturas que son una riqueza en el Vaticano? Porque ahí está la prueba misma, la prueba clara de que la Iglesia Católica es la de Cristo. Porque tiene toda una trayectoria
¿sabe por qué tiene todas esas riquezas? Porque no es en dinero, es en todo lo que tiene. Es una riqueza cultural donde le comprueba que la única iglesia que tiene 2000 años que viene de Cristo es la católica, y ahí están las pruebas. Los protestantes quieren que la iglesia salga de eso para que nunca se le muestre al mundo que la única iglesia que viene de Cristo es la iglesia católica, porque ellos no tienen nada de 50, vamos a ponerle, de 500 años para atrás. Ellos no tienen nada, ellos no tienen una capilla de más de 500 años, no tienen un templo, no tienen ninguna reliquia más de 500 años, ellos no tienen un libro de más de 500 años, ellos no tienen nada. Y la iglesia católica tiene en el Vaticano, ¿sabe qué? Incluso los papiros de la Biblia. Los tiene. Tiene tantas riquezas, tiene riquezas culturales que tiene el Vaticano. Y eso para ellos es una ofensa. ¿Cree que a los pastores le importan los pobres? ¿Sabe? Se lo voy a mostrar por qué no le importan los pobres. No se lo voy a leer, solamente se lo voy a decir. Cuando Jesucristo vino el joven rico y le dice, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de los cielos? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y dijo lo mismo que el pastor evangélico. Ya los cumplo, aleluya, gloria al Señor. Yo no mato, yo no fumo, yo no robo, yo no bailo pegado. Y Jesús le dice hoy a los pastores evangélicos, muy bien, eres como un joven rico. Te falta una cosa para entrar al reino de los cielos. Vaya, venda el yate que tiene, venda la quinta que tiene, la mansión que tiene, la finca que tiene, todo lo que tiene, y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Qué hacen los pastores? Mejor me quedo tranquilo. Pero yo vender eso no. Si le importara a los pobres, los protestantes, los pastores evangélicos, lo que tienen, se lo daría a los pobres. ¿Se acuerda San Francisco de Asís? Le importaba a los pobres, sí, para la muestra un botón, vendió lo que tenía y se lo dio a los pobres. Ese sí puede reclamar. Pero que vengan a reclamar los pastores evangélicos que le importan los pobres. Se reúnen todos los evangélicos, todas las sectas evangélicas, todas. Y se reúne la iglesia católica y no le llega por los tobillos lo que hace la iglesia católica con los pobres. No hay una institución en el mundo que ayude a los pobres más que la iglesia católica. Y si usted reúne a todas las sectas, de todas las obras de caridad que hacen las sectas, no le llega ni por los tobillos a lo que hace la iglesia católica. Solamente que la iglesia católica recuerda la frase de Jesús, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o al revés, la izquierda lo que hace tu derecha. Mientras que los protestantes andan diciendo lo que ellos hacen. ¿Y la iglesia católica? Mire Venezuela ahorita. Venezuela ahorita. Gente muriéndose de hambre. No tienen medicina. ¿Dónde están las sectas? ¿Saben quién es el que está ayudando? ¿Quiénes son los que están ayudando? Calladitos. Que el gobierno no lo detecte. Los curas, los obispos, la iglesia católica. ¿Y dónde están los evangélicos? Aquí bien instalados. Un saludo para aquellos adventistas, hermanos que se están convirtiendo en la iglesia, ya están convirtiendo. Nosotros, con la ayuda que la gente da, estamos dándole de comer a casi 2000 familias de 6, 8 personas. Cada sábado se le da mercado. Vaya, coman, deben. Se les busca la comidita, se les da la comidita. Los que nos vendían la comida no sabían para qué era. Y eran adventistas. Y un día quisieron saber para qué se compraba tanta comida, porque se compra comida a cantidad. Fueron y vieron la cantidad de gente que iba. Y preguntaron, ¿y cuánto cobran? Nada. Es la iglesia católica que hace obras de caridad. ¿Sabe qué dijo una de ellas?
¿Por qué la iglesia de nosotros, las adventistas, no hace nada de eso? ¿Por qué nuestros pastores es solo para ellos y por qué no hace obra de caridad? Esto es increíble. Esto no lo sabíamos nosotros, que la iglesia católica haga eso. Estoy poniéndole solamente un ejemplo. Pero los protestantes hacen como los comunistas. Hacen propaganda de los pobres solo para robar, para que digan que ellos son buenos. Y a lo mejor le dan, los comunistas le dan una casa a un pobre y lo publican por todos los medios y hacen creer que se preocupan por los pobres. Le dan una casa a uno y dejan que millones se mueran de hambre y sin casa. Si no, miren el ejemplo de Venezuela, que hacen alarde cuando le dan un mercado a un pobre. Un mercado a un pobre, ¿sabe qué es el comunismo allá en Venezuela? Un mercado que dan cada vez que hay elecciones. ¿Y saben cuál es el mercado? 1 kilo de arroz o 2 kilos de arroz, 1 litro de aceite, si acaso hay aceite, y a lo mejor un pollo. ¡Tremendo mercado! Le damos a los pobres. Y hacen eco y ponen las televisoras entregando a 2 personas, a 3 personas, para decir que no es a todos. Y los demás que se mueran de hambre. Así también están los protestantes. No es porque le importen los pobres, es porque son ladrones. Y el ladrón juzga por su condición. Pero sepa que en la iglesia católica se busca ayudar al necesitado, al pobre, y se ayuda más